Cuando era niño, mi familia y yo vivíamos en un pueblecito muy aislado llamado el Ataúd de Jeremy, en las entrañas de Pensilvania. No lo encontrarás en ningún mapa. El nombre de la ciudad cambió hace unos 15 años, y sinceramente, prefiero perecer antes que volver allí. Lamentablemente, creo que tendré que hacerlo. No escribo esto como testamento, sino más bien como confesión de mis pecados pasados, que todos volvieron para condenarme a mí y a mi familia. Solo espero que sobrevivamos a las mortales y factibles implicaciones de mi negligencia. Mi nombre es Abraham, y nací en el mencionado pueblo del Ataúd de Jeremy en el año de 1953. Mi padre, Isaac, era profesor de astronomía y trabajaba en el observatorio local, que era la única razón de ser de nuestra pequeña ciudad. Mi madre, Margot Sen, era ama de casa, pero se graduó en finanzas. Solo no le gustaba trabajar. El Ataúd de Jeremy es un nombre extraño para una ciudad, pero tenía sentido en el contexto. Jeremy era un famoso ingeniero del siglo XIX que tenía una enorme finca allí, antes de que se construyera la ciudad. Tenía una pasión especial por las estrellas, y creó un enorme observatorio particular dentro de su propiedad. También tenía un bosque entero, un lago, toneladas de edificios y una biblioteca personal. Por desgracia, Jeremy nunca tuvo hijos, y pereció al caerse de las escaleras de caracol del observatorio a los 36 años. Como nadie poseía legalmente el terreno cuando ocurrió, sus antiguos empleados se instalaron alrededor del lugar, y rápidamente creció una pequeña ciudad a lo largo del Ataúd de Jeremy. Todos los edificios fueron invadidos por los nuevos residentes, todos menos el observatorio, que permaneció cerrado durante años. En 1922, se creó formalmente la ciudad del Ataúd de Jeremy, y el observatorio fue nacionalizado y reabierto por el nuevo alcalde al año siguiente. No era ni mucho menos el mejor observatorio ni el más avanzado de Pensilvania, pero era importante para los habitantes por su valor histórico y cultural, e incluso algunos turistas venían a visitarlo de vez en cuando. En 1946, mi padre fue contratado como uno de los científicos principales del observatorio. No sé en qué proyectos trabajaba exactamente ni qué investigaban allí, nunca me lo dijo. Solo sé que casi todos los meses la escuela local hacía una excursión allí, y él daba clases de astronomía. Cuando era niño me dio algunas de esas lecciones, y recuerdo lo emocionado que me ponía a saber, que mi padre era el científico todopoderoso que nos enseñaba todas esas asombrosas curiosidades sobre el cielo. No era exactamente una gran ciudad. De hecho, en los años 60 solo teníamos unos 20.000 habitantes, y en el observatorio solo trabajaban mi padre, otros 3 científicos y un conserje. Y como toda ciudad pequeña, teníamos nuestra buena ración de historias espeluznantes. Sé que parece fuera de tema, pero necesitarán conocer todo el contexto antes de que profundice en mi historia personal. En mi juventud, me interesaba un poco lo paranormal. No solo yo, sino también mis amigos. En las vacaciones, nos reuníamos en el rancho de mi amigo Carl, junto al lago de la ciudad, y contábamos historias de fantasmas. Obviamente, la mayoría de nuestras historias eran inventadas, pero a veces nuestros padres se unían a nosotros y contaban sus historias también. Y maldición, sus historias daban mucho miedo. Probablemente falsas, pero terroríficas. Nosotros no éramos más que niños intentando crear historias de terror, ellos eran adultos que habían pasado por mucho y sabían cómo asustar. Yo debía tener unos 10 u 11 años cuando esto sucedió. Después de asustarme tanto con un cuento que me contó la madre de mi amiga Ross, decidí que yo también aprendería a asustar. Nunca había sido un gran aficionado a la lectura antes de este suceso, pero había ido a la antigua biblioteca un par de veces, porque necesitaba documentarme para mis deberes, y recordé que había una sección en la biblioteca a la que nunca había ido. La zona oscura. Jeremy se interesaba por el ocultismo, la parapsicología y las rarezas en general. Sus libros seguían allí, incluso más de 50 años después, y nadie se atrevía a leer algo de allí. Al menos no abiertamente. Entré en la biblioteca y me dirigí allí. La sección estaba tan polvorienta y sucia como vacía. Dudaba de que la hubieran limpiado alguna vez desde la muerte de Jeremy. Irónicamente, me volví adicto a los viejos libros espeluznantes.
Maleus Maleficarum, la Goetia, el Codex Gigas, allí había ejemplares de varias obras de literatura extraña. Pronto mis tardes se dedicaron a investigar conocimientos prohibidos y a aprender algo de latín. Carl, mi amigo que pertenecía a la familia propietaria del rancho, pronto se unió a mis exploraciones, y seguimos leyendo allí todos los días durante unos meses. Hasta que decidimos probar un ritual nosotros solos. Los dos teníamos 12 años, y después de más de un año aprendiendo ocultismo a escondidas, nos creíamos ya expertos magos. ¡Qué tontos éramos! Decidimos hablar con Jeremy. Era un sábado por la noche, y el local no abría los fines de semana por aquel entonces. Entramos en secreto en el observatorio utilizando una llave que le había robado a mi padre, encendimos las luces y subimos al lugar donde el fundador había caído accidentalmente por las escaleras, y nos preparamos con algunos rituales de purificación y oraciones. Pronto estuvimos listos. Colocamos con cuidado el tablero de la Ouija que habíamos traído, en uno de los escalones y empezamos con el ritual. No recuerdo exactamente cómo sucedió, fue hace mucho tiempo, pero recuerdo que después de unos 15 minutos sin respuestas, fuimos recibidos por una entidad que se hacía llamar el Sepulturero. Hola. Soy el Sepulturero. Responderé tranquilamente a 3 preguntas. Si quieren otra, aceptaré algo a cambio. Eso nos asustó mucho. Incluso sospeché que Carl me estaba tomando el pelo, pero él también parecía bastante asustado. Intercambiamos miradas, y decidió con un movimiento de cabeza que él haría la primera pregunta. ¿Eres un espíritu, un fantasma? Preguntó temblando. No. Sin darme tiempo de nada, Carl volvió a preguntar. ¿Eres Jeremy? Y la Ouija contestó. No. Estábamos a punto de hacer otra pregunta, pero vimos que la cosa se movía sola hacia las palabras. Además, recuerdo que en ese preciso momento las luces empezaron a parpadear. Pero murió por mi culpa. Pensé en levantarme y salir corriendo, pero estaba demasiado asustado para hacer nada. La voz de Carl era tartamuda, pero de algún modo tuvo el valor de hacer su última pregunta. ¿Por qué lo mataste? Preguntó Carl. No lo maté. Se quitó la vida. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Le convenciste para que se suicidara. Carl se dio cuenta de que había hecho una cuarta pregunta y su rostro palideció por completo. Lo siento mucho. Murmuró para mí. El aire se volvió muy frío, y las luces se apagaron por completo. Excepto una. La brillante luz de la luna que provenía del enorme telescopio, situado en el extremo superior de la escalera. Me quedé inmóvil, paralizado por el miedo, mientras él subía las escaleras sin decir nada y miraba por el telescopio. Fue el grito más fuerte que he oído en mi vida. Carl bajó la escalera corriendo como si el mismísimo mal estuviera detrás de él, e incluso con mis gritos intentando calmarle y sin luz alguna, continuó. Tropezó con la Ouija cayendo desde 3,5 metros, y se golpeó fuertemente la cabeza contra el suelo. Inmediatamente después del accidente, se encendieron las luces, bajé con cuidado las escaleras y fui al lugar donde había caído. El tablero de la Ouija estaba a su lado, y una pequeña cantidad de sangre había cubierto la palabra sí. Carl no estaba bien, y de ninguna manera puedo justificar lo que hice. Era solo un niño que pensaba que podía jugar con algo mucho más allá de mi comprensión. Pensé que, si me quedaba allí, o intentaba ayudar, mi padre me prohibiría ir a la biblioteca, hablar con Carl, o incluso volver al observatorio. No sabía qué hacer, así que huí lo más rápido que pude, me encerré en mi habitación y me escondí bajo las mantas de la cama. No me desperté hasta el mediodía del día siguiente. Mis padres me preguntaron por Carl, y tuve que mentir diciendo que no sabía dónde estaba. Resultó que nunca volvió a casa, y sus padres estaban llamando a las puertas de todos sus amigos en busca de él, o de información. La culpa me corroía, pero conseguí ocultar lo que había hecho el día anterior. Me quedé la mayor parte de aquel domingo en mi habitación, rezando para que se pusiera bien. Encontraron a Carl cuando mi padre y sus compañeros entraron en el observatorio el lunes por la mañana. Todavía vivo, pero inconsciente, y con varias fracturas expuestas, incluida una en la columna vertebral.
Lo llevaron a un hospital de Filadelfia, donde permaneció ingresado durante meses. Nunca volvió a caminar. Tenía miedo de que estuviera enfadado conmigo y no quería verlo, pero mi madre me llevó de todos modos el miércoles. Mi amigo estaba completamente cubierto de escayola, solo podía mover la cabeza y el brazo izquierdo, y tenía una cicatriz muy visible que empezaba en la frente, y bajaba hasta la barbilla, pasando por un ojo que le extirparon por el accidente. Pero, por si fuera poco, su cerebro sufrió un traumatismo gravísimo, que le incapacitó casi por completo para hablar. Ya no podía formular frases completas. Lo siento mucho, Carl. Le murmuré cuando mis padres fueron a tomar un café con los suyos, unos minutos después de que yo entrara en la habitación. Me agarró del brazo con firmeza, y con lágrimas cayendo de su único ojo, susurró: «Mata». Se señaló a sí mismo. Le miré a la cara. Desesperación. Miedo. Desolación. Puro horror. Solo podía ver esas emociones en su rostro. Esa sola mirada me asustó más que todo lo que había pasado antes. Carl no quería morir por su nueva condición. O porque temía al sepulturero. Lo que vio en aquel telescopio le asustó para siempre, tanto que morir era la única forma de huir de lo que había visto. No le quité la vida. Intenté decirle que todo iría bien. Pero sabía que no sería así. Nunca volví a ver a Carl después de eso. El viernes siguiente nos enteramos de que había perecido. Este suceso me hizo perder inmediatamente todo el interés que tenía por el ocultismo. De hecho, tomé todos mis libros mágicos, amuletos y cosas relacionadas con el ocultismo, y lo enterré todo en una caja en el patio de mi casa. Empecé a visitar a un psicólogo y adquirí una fobia severa al observatorio. Incluso hablar de ello me producía escalofríos. Ni qué decir tiene que mi relación con mi padre se vio gravemente afectada. Siempre hablaba de astronomía. Verle me recordaba al observatorio. Varios años después, mi terapeuta y yo iniciamos un tratamiento específico para eliminar mi miedo al observatorio, que llegó a ser tan crítico que incluso mirar al cielo me hacía llorar de miedo. Empecé a enfrentarme a mis miedos estudiando astronomía. Acabé convirtiéndome en un hombre de ciencia, e iba cada vez que podía al observatorio con mi padre, y miraba las estrellas con el telescopio. Mis recuerdos de Carl, el ocultismo, el sepulturero y las estrellas fueron reprimidos, y de alguna manera acabé olvidándolo todo. Carl era un amigo de la infancia que fue al observatorio a quitarse la vida. Una vez me interesé por la magia o algo así, pero la magia no existía. Lo único en lo que creía ahora era en la ciencia. Y ya ni siquiera sabía lo que era una tabla Ouija. A los 17 años me fui a estudiar astronomía a Nueva York, y unos años más tarde, era oficialmente astrónomo. Mi padre me consiguió fácilmente unas prácticas en el ataúd de Jeremy, y por supuesto, me fui allí a trabajar con él. El observatorio ya no era en absoluto un lugar espeluznante, sino una casa de contemplación cósmica y ciencia. Incluso bromeábamos con frecuencia sobre las dos tragedias que allí se desarrollaron. Llamábamos en broma a las escaleras de caracol, las escaleras espirales del mal. 1 o 2 años después de que me contrataran oficialmente como miembro del observatorio, el conserje sucumbió a la vejez, tenía al menos 70 años, y empezamos a hacer la limpieza nosotros mismos, porque nos estábamos permitiendo comprar algunos equipos nuevos o algo así, no lo recuerdo muy bien. Lo que sí recuerdo son los sucesos que ocurrieron el 12 de agosto de 1977. Eran las 6 de la tarde, nuestro turno de trabajo había terminado, y mi padre y yo estábamos apagando los equipos y preparándonos para marcharnos, cuando otros 2 científicos, Collins y Victor, decidieron encender la enorme televisión que teníamos en la sala principal, y comer algo que habían preparado. No era algo típico en ellos. Victor y Collins se quedaban todos los fines de semana. Nos invitaron y mi padre aceptó unirse a ellos, pero yo acabé yéndome a casa. Mientras que otro de los astrónomos había viajado a Italia. 2 o 3 horas más tarde mi padre llamó a casa. Mi madre tomó el teléfono y me lo dio. Papá me dijo que les comprara unas cervezas en el supermercado, porque habían encontrado una divertida tabla roja con la que estaban jugando o algo así. Al principio no relacioné las cosas.
Ojalá lo hubiera hecho. Ojalá les hubiera dicho que dejaran de jugar, y abandonaran el lugar inmediatamente. Pero mis recuerdos de lo sucedido quedaron enterrados durante casi 10 años. Fui al supermercado, compré 2 paquetes de cerveza, caminé hasta el observatorio y entré. Me recibió una visión de Collins y mi padre intentando inmovilizar a Víctor. El pobre hombre intentaba estirparse los ojos con una brocheta de la carne que habían preparado. Frente al televisor estaba la ouija. Y entonces volvieron a mi mente todos los recuerdos que había reprimido cuidadosamente durante tanto tiempo. Por favor, déjame morir. No quiero verlo más. Gritaba horrorizado. Ven aquí, y ayúdanos. Mi padre gritó, claramente luchando por sostener a su colega. Era una visión extraña. Víctor siempre fue muy delgado, bajito y en ese momento apenas pesaba 60 kilogramos, mientras que mi padre y Collins eran un poco gordos y bastante más altos que él. Pero era evidente que estaba a punto de sobrepasarlos. Dejé las cervezas y fui a ayudarles. ¿Ha usado el telescopio?, pregunté, temblando y corriendo hacia donde estaban. Mi padre se limitó a sentir, aún sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo. Lo que había matado a Carl hace años, y a Jeremy hace décadas había vuelto. Fuera lo que fuese, esperó durante años, sin llamar la atención, y luego atacó. Esperó el momento en que lo hubiera olvidado por completo. Me vinieron a la mente recuerdos de todos los años que había trabajado allí. El sepulturero siempre había estado allí. Toda mi vida. Incluso en mis años en Nueva York, estaba a mi lado, acechando y observándome. Ese día, hace tantos años, se suponía que iba a morir. Pero huí. Le pedí que se calmara, mientras unía esfuerzos con mi padre y mi colega. Le miré a los ojos. La misma mirada que vi en los ojos de Carl, y que me atormentó durante tanto tiempo estaba allí. Había visto al sepulturero en todo su espantoso esplendor. Como Jeremy. Como Carl. Esto me aterrorizó tanto que por un momento vacilé, y Víctor se liberó, cortándole la mano a Collins en un movimiento brutal, y apartándonos a mí y a mi padre de una patada, antes de cortarse el estómago, y manchando el suelo en un macabro desorden sangriento. Dios mío, llama a una ambulancia, por favor. Gritó mi padre, mientras se quitaba su propio abrigo, e intentaba usarlo para detener la hemorragia de Collins. Corrí hacia el teléfono del observatorio y llamé inmediatamente a los servicios de emergencia. 911, ¿cuál es su emergencia? Necesito una ambulancia. Hay 2 personas heridas en el observatorio. Todas las luces del edificio se apagaron, y el teléfono también lo hizo. Todo es tu maldita culpa, Abraham. Hablamos con Carl. ¿Sabías lo del sepulturero? Siempre lo supiste. Collins murmuró a pesar de que claramente estaba perdiendo el conocimiento. Cállate, Collins. Cúlpate por jugar con fantasmas como si nada. Dijo papá. Vi que le costaba respirar. Las patadas probablemente le habían fracturado 1 o 2 costillas. Papá. ¿Has mirado por el telescopio? No miré. Tampoco Collins. Solo Víctor lo hizo. Por favor, no mires a través de él. Cuida a Collins, buscaré quien nos pueda ayudar. Salí corriendo a pedir ayuda en el pueblo. Unos minutos después estaba de vuelta en el observatorio con 2 policías, una ambulancia y 2 o 3 campesinos ayudando. No recuerdo exactamente a dónde fui a pedir ayuda, estaba tan preocupado que ni siquiera podía pensar bien. Pero cuando volví, mi padre estaba pálido. Incluso más que antes. La policía ya estaba hablando con él, así que no pude decirle nada, pero pude intercambiar miradas con sus ojos antes de que entrara con Collins en la ambulancia. Intenté ir al hospital donde los llevaban, pero la policía me esposó y me llevó a declarar a la comisaría. Estaba cubierto de sangre y era el único que no estaba herido después de todo. Pasé varias horas respondiendo preguntas, cuando llegaron las malas noticias. Papá se había cortado con un trozo roto del espejo de la habitación. Cuando llegué al hospital, ya había perecido. Lo que ocurrió después me dolió tanto que no quiero escribir mucho sobre ello.
El fallecimiento de papá había destrozado a mi madre, que acabó teniendo graves problemas psicológicos después de aquello. Unos meses después, se unió a una extraña secta cristiana. Nunca volví a ese maldito observatorio, ni tampoco Collins, de quien, de hecho, no he vuelto a saber nada desde que salió del hospital. El científico que viajaba, Frederick Puller, se convirtió en cierto modo en el único astrónomo que trabajaba allí cuando regresó. Intentó ponerse en contacto conmigo para volver o incluso contratar a gente nueva de fuera de la ciudad, pero no tuvo éxito, y acabó trabajando solo allí. Nadie quería trabajar en aquel lugar espantoso. Y pronto nadie trabajaba allí. A Frederick lo encontraron ahorcado 2 o 3 meses después. Yo ya me había mudado a Nueva York, pero mi madre seguía viviendo en el ataúd de Jeremy. Me contó que el Estado había cerrado formalmente el observatorio tras la última muerte, pero el FBI investigó todo el asunto, y siempre había 1 o 2 agentes en la puerta del edificio. Hombres de negro recorrieron literalmente las calles durante meses. Y las cosas no hicieron más que volverse más extrañas. La gente empezó a desaparecer y la ciudad adquirió tan mala reputación que hubo que cambiarle el nombre. Nunca olvidé lo que pasó, pero lo superé. Empecé a dar clases de ciencias a alumnos de secundaria, y acabé casándome con una de mis antiguas compañeras de universidad que se había convertido en profesora, Sarah Bersell. Tuvimos un hijo, Maxwell. Él es la razón por la que estoy registrando todo esto. Una vez más, cuando casi me había olvidado de él, el sepulturero golpeó donde yo era más vulnerable. A lo largo de la primera infancia de Maxwell, aún no había superado del todo lo sucedido. Tenía el hábito de beber, que finalmente superé hace unos años. Nunca me puse violento con él ni con mi mujer, pero a veces podía ser bastante sincero, y aunque no lo recuerde del todo, a veces se me escapaban los secretos del ataúd de Jeremy. Maxwell pronto supo lo del sepulturero, y todos los decesos que rodeaban mi vida anterior. A Sarah, no le hacía ninguna gracia que yo hablara de aquellos sucesos con un niño. Con su ayuda luché y vencí mi adicción al alcohol, pero el daño ya estaba hecho. Maxwell creció sabiendo que algo raro había pasado allí, pero sin saber qué exactamente ni qué era el sepulturero. Y no puedo culparle. Todavía no sé qué es el sepulturero ni qué quiere. Como me ordenó mi mujer, nunca hablé con él abiertamente de esos sucesos. Hice mal. Al no hablarle de lo desesperantes que eran para mí los sucesos de mi ciudad natal, permití que él fuera a intentar a descubrirlos por sí mismo. Maxwell, junto con unos amigos de su universidad, decidió tomar una cámara e ir allí a explorar la ciudad. Intenté impedírselo, pero ya eran demasiado curiosos y me llamaban paranoico. Ahora mismo estoy en un autobús que se dirige al ataúd de Jeremy. O a lo que queda de él. La ciudad parece un pueblo fantasma, y la mayor parte está ya vieja y decadente. No sé si podré salvar a Maxwell y sus amigos, y dudo que pueda llegar al observatorio antes que ellos. Salieron al menos 1 hora y media antes de que yo subiera al autobús. No sé si sobreviviré. Olvidar el pasado o ignorarlo permite que vuelva a ocurrir. He cometido este error 2 veces. Esta es la razón principal por la que escribí todo esto. Si ocurre contigo o en tu familia, no entierres el recuerdo. Habla de ello, aunque duela.